28, verso 15 al verso 18 dice, vamos a colocarnos en pie. Amén. Ezequiel capítulo 28, verso 15 al verso 18. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Hermanos, vamos a orar, que en esta mañana la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Soberano Señor, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Delante de tu santa presencia, oh mi Cristo, estoy, con temor y con temblor dispuesto a hacer tu voluntad. Usa a tu siervo, Señor Jesús, y los medios que tú le has dado a él, Señor, para que exponga tu bendita y eterna palabra, con sabiduría y entendimiento, Señor. Háblanos en esta mañana. Necesitamos escuchar tu voz. Que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. He querido que los preadolescentes y los adolescentes, en compañía de sus padres, en esta mañana estén aquí en esta escuela dominical. El tema para esta mañana es el carisma del influencers, para bien o para mal. Amén. ¿Y a qué viene el tema?, preguntarán muchos. ¿Y por qué los preadolescentes y adolescentes, juntamente con sus padres, debemos estar dispuestos a escuchar, a atender esta palabra, esta enseñanza? Sabemos, hermanos, y aunque de pronto suene como frase de cajón, pero es la verdad. Los tiempos son peligrosos. Así no digamos mucho amén. Y la venida del Señor está cercana. Gloria a Dios, porque de eso somos muy conscientes. Estamos viviendo una época, hermanos, que no es tan nueva, aunque de pronto nosotros pensamos y decimos cómo los tiempos nos han cambiado. Y nos asustamos por
los aconteceres que a diario estamos viviendo. Ya sabemos que las redes sociales y que cada día van apareciendo una y una más. Están las conocidas, por ejemplo, Facebook, YouTube. ¿Cuál otra más? Instagram. ¿Cuál otra más? TikTok, que está siendo cuestionada en estos momentos en Estados Unidos, porque realmente su contenido ha sido un contenido más bien para mal que para bien. Y esto, hermanos, aunque para nosotros parezca ser nuevo, sin embargo, cuando miramos la Escritura en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, el verso 10, nos vamos a encontrar con otra realidad. Ezequiel capítulo Eclesiastés capítulo 1, el verso 9. ¿Qué es lo que fue? Es una pregunta. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todo esto aparentemente parece ser que nuevo. Pero ya en la divina providencia, en la presencia, anticipado conocimiento y sabiduría de Dios, todas estas cosas que a nosotros nos parecen ser nuevas, ya de antemano eran. Amén. Y sigue diciendo allí el texto. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. O con el texto, hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Por eso tomé el texto de Ezequiel, capítulo 28, porque ya desde los principios mismos de la creación, lo que estamos viviendo ya era. Amén. Y si vamos a hablar de los influenciadores, o como se les llama, influencers, termina con Z, esto no es nuevo. Con ese. Ahí mi humilito miró. No es nuevo. Ya de antemano encontramos aquí en Ezequiel a un ser creado por Dios y que se rebeló contra él, y del cual el profeta da testimonio diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Amén. Porque el Señor, su obra creacionista en lo que respecta a seres racionales, los ha creado con voluntad, con poder de decisión, con poder de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En ese ser creado, dice aquí la Escritura, perfecto era hasta que se halló en él ¿qué? Maldad. Y el verso 16 declara,
a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín perfecto. Entonces miremos lo que allí dice el verso 16, la primera parte: a causa de tus contrataciones. Allá en el cielo, morada del Dios Altísimo, este querubín llamado Luzbel, que quiere decir que luz, enalteció su corazón, quiso ser igual a Dios, y entonces se rebeló y comenzó a hacer contrataciones. Esa palabra contratación viene de contrato, hermanos. Comenzó ¿a qué? A influenciar. Por eso dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste ¿qué? Tu santuario. Lo que puede llegar a suceder en la iglesia con algunos hermanos que llenan su corazón de inconformidad, de raíz, de amargura, de pugnacidad, de murmuración, de celos, de rabia contra un hermano, contra el pastor, contra la administración general de la iglesia. Para él no hay nada bueno, no le sirve nada. Y entonces comienza ¿qué? A hacer contrataciones, a ser una influencer. ¿Sí ve el peligro? Y eso trajo consigo, hermanos, consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Que fue arrojado de la presencia misma de Dios. Contrataciones es contrato. Su riqueza literaria es pacto oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o una cosa determinada. Un ejemplo muy claro: usted tiene una casa y desea venderla. Hay dos partes, el que compra y el que vende, y entre el que compra y el que vende se hace ¿qué? Una contratación, y se firma y se pone una serie de cláusulas. ¿Sí ve? Y al cabo de unos cuantos semanas o mes, ya entonces hay transferencia de propiedad. Satanás, ángel de luz, porque así se llamaba antes de haber hecho lo que hizo contrataciones. Comenzó a influenciar en ángeles. Y por eso dice el comentario: muchos de nosotros, al estudiar la caída de Lucifer, ángel, querubín de luz, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, nos encontramos con que este querubín, con sus engaños, contratación, prebendas, Ezequiel 28, 16, se llevó la tercera parte de las estrellas, o sea, de ángeles del cielo, que al final fueron expulsados y arrojados a la tierra, conforme nos dice Apocalipsis capítulo 12 y el verso 4. Por eso, hermanos, lo que nosotros pensamos que es algo nuevo, ya de antemano tenía sus orígenes. Y allá es donde a usted y yo tenemos en esta mañana, jóvenes, preadolescentes y adolescentes, hermanos, si no se me duerman porque esto es delicado. Amén.
Porque cuando al diablo se le comienza a atacar, entonces los creyentes se comienzan a dormir. Y es por eso que entonces caemos fácilmente en la trampa. El apóstol Pablo da fe de esa situación. Ya en el Nuevo Testamento Pablo esclarece la actitud de ese ser maléfico, influenciador, que se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo y que por lo tanto fueron arrojados ¿a dónde? ¿A dónde? Al abismo, a lugares de oscuridad. Inclusive que algunos de esos ángeles, y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, fueron atados allá en el río Jordán y en el río Éufrates, perdón. Y por eso es que el Éufrates en estos momentos está sufriendo una gran cantidad de cambios. Y Pablo dice, porque no tenemos nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad e iniquidad en las regiones celestes. El gran influencer que comenzó su tarea allá frente a la presencia del mismísimo Dios, al ser arrojado a los abismos y traer consigo la tercera parte de los ángeles, está activo en estos momentos. Está activo, tiene sus medios, tiene sus estrategias, usa sus demonios que comienzan a influenciar en la vida de personas. Con una palabra, hermanos, que muy pocos conocen el significado de la misma y que muy pocas personas adquieren lo que podríamos llamar ese talento o ese don, y es la persona carismática. ¿Qué quiere decir? Que el líder carismático se caracteriza por la alegría y el afecto, por la empatía, por la forma de manejarse con las personas que le rodean. Son enérgicos y radiantes de una manera muy influenciante. Eso es lo que se le llama carisma. Personas que valoran el potencial también de otros. Por eso, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Influencers, una palabra como algo así maquillada, ¿cierto? Pero que cuyo significado es influencia. O sea, como dicen por ahí el dicho, la misma gata pero despeinada. ¿Ah? O la misma perra con distinta huasca, y muchos desafortunadamente se dejan influenciar por esas situaciones. Influencers. ¡Ah! Fulano de tal, fulana de tal, ese carisma que tiene. Sí, alabémoslo cuando su carisma es para bien, porque los hay. Y el mayor de los influencers
para bien tiene un nombre. Y lo conocemos. Sabemos quién es Él. Y en Él vivimos. Y Él vive en nosotros. Su nombre. Su nombre. Lo dudan muchos. Su nombre es Jesús. Porque si viene el influencer para mal, a través de la historia desde el momento de su caída, porque así nos lo narra la Escritura, lo que ha traído es dolor, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿A cuál de los dos influencers nosotros escucharemos en esta mañana? Escucharemos a aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, aquel influencer del que nos narra Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, él comienza a ejecutar su obra. Y es cuando leemos en Génesis capítulo 3, verso 4 y el verso 5. Observemos, hermanos. Por eso me gustó lo que mi esposa decía un momento. Es importante estudiar y escuchar la palabra, la enseñanza, porque ella es la que nos edifica. Posiblemente hemos leído ese texto y le hemos escuchado diferentes interpretaciones, y seguramente que la exégesis de hoy sea diferente a la que en otras ocasiones hemos escuchado. Pero es que el Señor cada día nos trae cosas nuevas, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a cómo estemos viviendo en el momento. Y es por eso que allí dice, entonces la serpiente, o sea, ya el influencer ángel de luz, convertido en ¿qué? Convertido en un ser maléfico, que toma inclusive la fisonomía de una serpiente, y que por cosas de Dios, porque una serpiente no habla, un burro tampoco habla, pero el asna de Balaán le habló a Balaán, y Balaán es tan ignorante en el momento que se puso a alegar con la burra esa. Al igual que Eva, viendo que era una serpiente ahí enredada en un árbol, se puso a pararle bolas a lo que le estaba diciendo, y miren a dónde nos trajo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, comenzó a influenciar la vida de la mujer, a contradecir lo que el Eterno de antemano ya había dicho. Él les dijo que si tomaban del fruto de aquel árbol y lo comían, ciertamente que morirían. Pero allí vemos la influencia del diablo, que le dijo, no moriréis. Y ella le creyó más al diablo. Y sigue entonces el adversario diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Chipote de ojos los que le abrieron a Eva en ese momento. Uy, eso yo no lo había escuchado. Voy a ser igual al Creador.
Y ahí estaba por un ladito su esposo. Ella influenció sobre él. Él tomó y también comió. Y sigue diciendo el texto. Oiga, y vio la mujer. Mire hasta dónde lleva la influencia. Hasta dónde lleva la influencia. Y de eso está permeado el mundo actualmente, en estos momentos. Esa conversación de Eva con la serpiente, con el diablo, trajo sus consecuencias. Y esas consecuencias están siendo vividas en estos tiempos. Porque allí está escrito, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, para satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Sí ve? Y que era agradable a los ojos. La concupiscencia de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, para alcanzar la vanagloria, para alcanzar la soberbia, para alcanzar el orgullo, para alcanzar todo aquello que de pronto las circunstancias y la vida no me han podido dar y que lo puedo conseguir por los medios más fáciles, como lo están haciendo los influencers de nuestra época. ¿Me estoy haciendo entender? Y sigue diciendo, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí tenemos entonces el texto. Fueron abiertos sus ojos y ella se dejó creer el cuento. Y muchos se están dejando creer el cuento en esta época. Esto es nuevo, esto es sensacional, esto es único, esto es algo nunca visto. Cuando ya por la escritura nos damos cuenta que eso antes ya ¿qué? Ya fue. Antes era. Seréis como Dios, le dijo el enemigo. Satanás, desde el principio de la raza humana, siempre ha querido influir. Cuando el hombre se fue en contravía contra Dios. Y todo eso lo sabemos desde el capítulo 3, verso 1 y 4 de Génesis, como lo acabamos de leer. Y Salomón lo está diciendo que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, pero el hombre se buscó muchas ¿qué? Perversiones. ¿Por qué? Porque el diablo le ha hecho creer al ser humano, le ha hecho creer al hombre, le ha hecho creer a la mujer que son ¿qué? Que son dioses. Por eso Satanás desde el principio de la raza humana siempre ha querido influir para que el hombre se crea un ser superior igual a Dios y decidir por sí mismo lo que es bueno o lo que es malo. Adolescentes, jóvenes en esta mañana. Contra ustedes el adversario tiene apuntada toda su artillería. Y no solamente contra ustedes, porque él no respeta ni canas ni tampoco respeta arrugas. Para él el viejito es joven, para él todos son por igual, porque a él lo que le importa es llevar tras de sí a muchos a la perdición. Por eso, no se la crean al diablo y sus malas influencias. Las escrituras declaran que todos
Los que procuran ser dioses desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Eso está escrito. Aquellos que se han dejado llenar de orgullo. Si miramos allá en Jeremías capítulo 11, verso 10 y al verso 11, allí encontramos cuál será el fin de aquellos que se la han creído al diablo. Miremos allá lo que nos dice el texto. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? ¿Quiénes fueron? Hombre, no niegue al papá y la mamá, no niegue a Adán y a Eva. Ellos fueron. Si aquí se está dirigiendo a el pueblo de Israel, pues lógicamente está hablando de quiénes. Está hablando de patriarcas, profetas, sacerdotes, líderes. Pero si vamos a hablarlo desde el punto original, ahí se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar ¿qué? Mis palabras. Si nosotros leemos allá en Génesis capítulo 2, allí vemos cómo el Señor advirtió a nuestros primeros padres las consecuencias de la desobediencia, y aún todavía sigue advirtiendo en estos tiempos las consecuencias de ser desobedientes. Y se fueron tras de dioses ajenos para servirle. Se fueron en esta época tras las redes sociales para pegarse en horas y horas y horas y más horas. Metan en el dedo allá el celular, solamente viendo imágenes, 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 y no escuchan nada. Se la pasan ahí. ¿Sirviendo a quién? A dioses ajenos. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con ellos. La iglesia en este tiempo ha invalidado el pacto que el Señor ha concertado con nosotros el día que su nombre santo fue invocado para el perdón de nuestros pecados en las aguas del bautismo. Eso es duro. Pastor, usted hoy vino duro. No, Señor. Es el Señor quien nos habla. Porque a mí también me cae. A mí también me cae. Porque la palabra es espada, ¿qué? De doble filo. Corta para allá y corta para acá. Es que lamentable ver, por ejemplo, cómo la iglesia en este tiempo se está dejando influenciar por las redes. ¿Ah? Por revelaciones, por voces, por cosas que Dios no ha hablado y que son un engaño y que llevan a esas personas a cometer tremendos errores. El verso 11 de Jeremías dice, por tanto, tremendo eso, por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo sobre ellos ¿qué? Mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Arreglémonosla con el Señor antes de que eso acontezca. Amén. Arreglémonosla con Él. Alineémonos. Amén. Vivamos la regla de su palabra, del Evangelio.
Por eso, hermanos, cuando leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 4, dice que ese será igualmente el destino del anticristo, que se hará pasar por Dios, y todos aquellos que también le van a seguir a él. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ya hemos dicho que Eva fue influenciada, hermanos. Eva fue influenciada en sus sentidos. ¿Cierto que sí? Ella fue influenciada en sus sentidos. La historia, para que nos vayamos dando cuenta. La historia que fue, y no muy lejana, más bien reciente. Hablemos del siglo pasado, mitad del siglo, década del 40, década del 50. Se levantaron personalidades con un carisma arrasador que aún todavía en esta época, siglo XXI, año 2024, todavía sigue influenciando. Adolfo Hitler, con su nacionalismo, sembró el odio, sembró la anarquía contra los judíos, contra los gitanos, contra algunas clases sociales de Alemania y de la Europa. En ese momento, especialmente Polonia. ¿Y a dónde llevó esa influencia? A una segunda guerra mundial. Y es tan tremenda su influencia que hoy en día, en este momento en que estoy yo aquí parado, todavía hay personas que desean ser ¿qué? Nazistas. Personas que desean ser nazistas. ¿Y de qué manera ellos se identifican con el anarquismo? O sea, con el desorden. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque desde allá Hitler muere, no sabemos en qué circunstancias, pero desapareció, lo desaparecieron, pero su influencia quedó. Década de los 50, hermanos. En Estados Unidos se levanta una mujer llamada Marilyn Monroe. Parece que como que pronuncié el inglés ahí. Pero no, ¿cómo llamaba? Más o menos. Bueno, los que saben me entienden. Ella trajo la llamada revolución, ¿qué? Sexual. Trajo la llamada revolución sexual. Una mujer, según dicen los historiadores y las fotos que muestran, de una belleza para ese momento única. Y entonces se filma la primera película de ella para despertar un sentido de erotismo. Se para en una alcantarilla con hueco, le ponen un ventilador por debajo y levanta el vestido, la deja al desnudo, y entonces ahí estaban los camarógrafos y el diablo de la lujuria, el demonio de la lujuria, dispuesto entonces para utilizar hasta el día de hoy como un referente a esa mujer en todo lo que es la perversión sexual. ¿Sí ven? Los Beatles, que fue un grupo musical inglés, aún después creo que de 50 años de muertos, todavía con su música siguen ¿qué? Influenciando. Los anteriores y contemporáneos creadores de contenido, porque eso es lo que hace el influencer, es un creador de contenido.
¿Estaré yo como equivocado o no? A ver, los que de pronto les gusta ver por allá a TikTok, díganme de algún creador de contenido. Ahí sí no. Ahí sí no. Eso es para otros. Pero la risa los denuncia. Creadores de contenido. Creadoras de contenido. Contenido sexual. Chismografía, tonterías, bobadas. Pero escuchando, cuando comencé a investigar esto sobre los influencers y cuál era el más grande de los influencers a nivel mundial, precisamente es un hombre cuyo contenido es de carácter agrícola. Tienes millones y millones de seguidores, porque todo su contenido tiene que ver con el campo, con el campo. Eso es positivo. Inclusive que yo mirando, ahí estaba, ¿quiere usted ser un inversionista sobre lo que es un levantamiento de gallinas? Y dice, para 50 gallinas tanto, para 100 gallinas tanto. Y me llamó la atención, yo quisiera tener un gallinero. Me influenció, porque me da huevitos y carne. Pero hay otros influenciadores que están perdiendo a nuestra niñez, a nuestros adolescentes. Padre, vigile lo que sus hijos, adolescentes, niños están viendo, porque ya hay influencers de 8 años, de 10 años, se presentan a bailar, a hacer monerías, una cosa y la otra, levantar sus piecitos, a buscar esto, a buscarlo. Hermano, ¿usted por qué está diciendo eso? Porque para poder decir lo que estoy diciendo, tuve que investigar. Y esto no es nuevo. Desde el cielo mismo, luego trasladado allá al Edén, y luego Pablo diciéndonos que no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. ¿Dónde están los principales gestores de las redes sociales? ¿Dónde están? En los satélites, hermanos. En los satélites. Desde allá de la base, o como se llame, donde se origina el estudio, lo que sea, vía internet va al satélite, y el satélite lo trae al celular, al computador, y es el mayor de los entretenimientos que hay. Por eso, hermanos, Eva fue influenciada en todos sus sentidos, porque los 5 sentidos que el Señor nos ha concedido son influenciados para bien o para mal. Nosotros mismos determinamos cómo aprovechar esos sentidos para nuestro crecimiento espiritual o para nuestra degradación moral y espiritual. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos comer. Gusto, sabroso, agradable a sus ojos.
codiciable para alcanzar sabiduría. La mente fue influenciada y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el verso 1 y 3, trae consigo una tremenda preocupación. Y esa puede ser la preocupación en esta mañana de su pastor, como la preocupación de cada uno de ustedes, como la preocupación de aquellos pastores de hierro, porque desafortunadamente hoy estamos viendo una generación de pastores de cristal, emocionalistas. Pero el apóstol Pablo trae consigo una preocupación, y creo que ya la deben de tener allá, que dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Para algunos puede ser eso, a loco, ya como que los años lo están cacaraqueando. Oh, esto es una nueva generación. No. Entonces se ve que ya a uno como pastor ya, y no es que yo sea un pastor amargado de ninguna manera, y mis hijos saben que no lo soy, pero a uno ya no lo invitan a predicar por allá. No. Se predican es a los bombas, a los bombas, y van el que se mueve, el que, mejor dicho. Pero expositores de la palabra, muy poco. Por eso él dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y sigue diciendo: ¿por qué? Porque os celo con celo de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si no existiese en nosotros el celo de Dios, dejaríamos que esto se lo parrandeara el diablo. Pero ahí está: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Fuerte ese aplauso si él se lo merece. Porque os he desposado con un solo esposo. Somos la esposa del Cordero y su nombre es Jesús. Él es nuestro esposo. Nuestro esposo no es el móvil. Nuestro esposo no es el computador. Nuestro esposo no es la red. Nuestro esposo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Para presentaros como una virgen que pura a Cristo, porque Él viene precisamente a levantar una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Pero mire lo que ha hecho los influencers: contaminar la iglesia, contaminarnos a todos. Pero es el tiempo de hacer un alto. Amén. Y darle todo nuestro lugar al Señor Jesucristo. Pero temo, en él hay temores, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Amén, engañó a Eva. Mire que todo eso es un engaño. Vuestros sentidos, ahí está, véalo. Vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos. Entonces, ¿qué es lo que está siendo influenciado, hermanos? ¿Qué es lo que está siendo influenciado? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está siendo influenciado? Nuestros sentidos. Es que ahí está escrito. La respuesta está ahí. Ah, no, yo no sé la respuesta. Ah, no, ahí sí me ponchó. Ahí está, ahí está la respuesta. Vuestros sentidos sean de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Amén. Miremos entonces los orígenes. Allá hizo contrataciones. Se llevó tras de sí la tercera parte. Con esos ha hecho un gran trabajo. Si se puede llamar así. Con eso ha hecho un trabajo. El trabajo que viene haciendo. Después, no contento, aprovechó la creación de Dios, lo máximo que Dios había creado, que fue a quién, al hombre y a la mujer, y ahí. Luego Pablo, ya él denuncia que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, no contra principados, contra potestades, ¿dónde? En las regiones celestes, porque ellos influenciaron las redes. Amén. Y ahora Pablo vuelve nuevamente con ese temor, con ese celo de Dios, diciendo que teme que nuestros sentidos sean influenciados. Nos quiere exhortar a través de su palabra a que cuidemos nuestros sentidos para el Señor. ¿Qué son los sentidos? Desde sus inicios, comienzos, desde la creación, ya lo hemos visto. Dios son el medio que Él ha puesto en nosotros para que seamos lo que somos, almas que vivientes. El ser humano ha contado con medios para adaptarse ¿a qué? Al entorno. ¿Y cuáles son esos medios? Dispone de herramientas biológicas que tienen integradas a su cuerpo y le permiten reaccionar. Estos medios son ¿cuáles? Los sentidos. Estos medios son los sentidos. Sentido es la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el empleo de órganos específicos. ¿Cuáles son esos órganos específicos? Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca y las extremidades superiores que son nuestras manos. Y cada uno de esos sentidos, hermanos, para bien o para mal, si es para bien, son estimulados por el Señor de la gloria. Cuando son para mal, es porque nos dejamos llevar por el hombre natural carnal y fácilmente cedemos. Y cuando cedemos, entonces cedemos es a la perdición. Amén. Por eso, Hebreos 5:14, el escritor se dirige a la iglesia judeocristiana, a la iglesia peregrina, a esta iglesia que va rumbo hacia las mansiones eternas. Y mire lo que dice. Pero el alimento ¿qué? Sólido. ¿Ustedes cómo consideran el alimento que esta mañana se está dando? Sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen que los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Al nombre de Jesús, a su nombre. Entonces, mis hijos me dicen: papi, usted siempre nos deja con ganas en la introducción, pero me les comprometo que vamos a hacer el estudio de los 5 sentidos, porque requieren de tiempo, pero vamos a retroalimentar 1 minuto, 2 minutos, y lo hemos venido haciendo a través de toda la enseñanza. ¿Dónde se originan los influencers? ¿Dónde? Ahora no se va a dejar influenciar por el pescado que hay arriba en la cafetería. Están pensando de pronto en el pescado. ¿Dónde se originan? Y allá viene a ejecutar ¿qué? ¿Su obra dónde? ¿Con quiénes? Con el hombre, con Adán y Eva. Y Pablo entonces, ¿qué dice? Nos exhorta, nos enseña que esa lucha con los influencers es en los lugares celestes. Ahora Pablo vuelve nuevamente a decir que debemos cuidarnos, porque él teme que nuestros sentidos sean influenciados por el enemigo, así como él influenció sobre Adán y Eva. Por eso, hermanos, el estudio está claro. El sentido de la vista, el sentido de los oídos, el sentido del olfato, la lengua y el tacto, y será para la próxima dominical. De eso sí les aseguro, si de aquí a allá el Señor no ha venido. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria.